Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos del internet y a aquellos que nos escuchan por este medio de comunicación. Hoy día, hermanos, continuamos con nuestra serie La Gran Comisión. Este es el tema número 10 para los que anotan. Y el título de la enseñanza de hoy es: Por tanto, id y haced discípulos. Esta es la primera parte. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, los versículos 19 y 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20. Así dice el Señor: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero este es un mandamiento para todos los cristianos. Aleluya. Hermanos, Dios ha puesto a cada uno de sus hijos en un lugar donde Él ya sabía que iban a estar, y que Él te iba a rodear de gente, glorios impía, pecadores. Entonces nosotros por eso hemos sido llamados a ser luz y sal, para que esa luz irradie a esas personas. Por eso, hermanos, nadie va a poder evadir esta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Lastimosamente el día de hoy, gloria a Dios, muchos pastores, gloria a Dios, están enseñando a evadir esta responsabilidad que los cristianos tenemos. ¿Por qué? Porque les dicen: trae tu diezmo, trae tu ofrenda, y no tienes tiempo, hermano, tienes que trabajar, pero no te olvides de ayudar a la obra, y nosotros vamos a predicar por ti. No, hermanos, gloria a Dios. Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Dios no te salvó para que tú te vayas solo al cielo, no. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, y tu deber es predicar, enseñar, adoctrinar y discipular a las personas que Dios ponga alrededor de ti. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como cristianos, como luz en este mundo, no podemos desaprovechar la oportunidad de enseñar la palabra a todos los que podamos. Y quisiera hacer esta aclaración: eso no significa que se van a salvar, ni que tú te los vas a ganar para Cristo, porque esos son, gloria a Dios, clichés antibíblicos. El único que puede salvar las vidas, el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Pero a nosotros Dios nos mandó a predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Ahora, aquí surge una pregunta: Pastor, ¿cómo hacemos discípulos? Hermanos, la respuesta está ahí, en el versículo 20 de San Mateo 28. Dice: enseñándoles. Gloria a Dios. Y esta palabra enseñándoles viene del griego didasco, y habla en un sentido de tutor o de discipulador, y significa instruir, significa dirigir, hacer conocer, así literal, discipular. Entonces nosotros tenemos que enseñar, instruir, adoctrinar, discipular. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ahí surge otra pregunta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, toda denominación, toda iglesia y todo aquel que se dice cristiano debe enseñar las cosas que Jesús mandó. Y si no lo hace, esa persona, esa iglesia, esa denominación no debiera considerarse cristianos. No deberían considerarse cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo el mandato del Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuáles fueron los mandatos que Jesús nos dio? Gloria a Dios. ¿Cuáles fueron esos mandatos? Entonces,
vamos a ver cuáles fueron los mandatos, las enseñanzas que Jesús nos dio. El primer paso, hermanos, es el arrepentimiento. Y vamos a ir sistemáticamente. Vamos a ver cómo debemos discipular, cómo debemos instruir, cómo debemos enseñar a las personas que se acercan a Cristo. O mejor dicho, para que se acerquen a Cristo. Y este es un requisito muy importante. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, el versículo 17. Amén. Entonces esto fue lo que nos mandó Jesús. Miren lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentíos viene del griego metaneo, Dios, y viene de dos palabras: meta, que significa cambio de condición, y noeo, que significa percibir con la mente, pensar, comprender, es decir, cambio de idea, cambio de pensamientos. Porque mientras tú sigas pensando que beber no es pecado y que cuando tú te mueras te vas a ir al cielo, entonces nunca vas a cambiar. Si tú sigues pensando que teniendo 3, 4 mujeres, fornicando o adulterando, y tú piensas que igual Dios te ama y te va a llevar al cielo, entonces nunca vas a cambiar. Entonces, cuando tú sepas razonar, pensar y digas: el día que yo me muera, si no cambio, me voy a ir al infierno, entonces, gloria a Dios, ahí va a venir recién la transformación, el cambio. ¿Están entendiendo? Y ahí recién viene el arrepentimiento. Comienza la tristeza. Gloria a Dios. Y ahí dices: ya no quiero engañar a mi esposa. Ya no voy a beber. Voy a luchar. Y ahí recién es cuando una persona comienza a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque gloria a Dios no es decir: sí, me arrepiento, y a la siguiente semana vuelvas a hacer lo mismo. Y vuelvas a decir: sí, me arrepiento, ahora sí voy a cambiar. Y vuelves de 2 semanas a hacer lo mismo. No, eso no es arrepentimiento, hermanos. Gloria a Dios. Eso simplemente es tratar de calmar, gloria a Dios, la conciencia, como decimos en el mundo. Hermanos, porque aquel que se ha arrepentido genuinamente, sí o sí, lo va a demostrar como con un cambio de vida. Y la gente se va a dar cuenta. Por eso dice la Biblia que nosotros somos luz y sal en este mundo de oscuridad. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Y en la última parte de este versículo 17 dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice que se ha acercado? Porque antes era inalcanzable para los seres humanos. Hermanos, gloria a Dios, cuando Jesús vino, ¿qué vino a hacer? Evidentemente vino a morir en la cruz. ¿Para qué? Para regalarnos la salvación. En ese momento que Jesús muere, gloria a Dios, se acerca el reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para todos los seres humanos. Y no solamente para los judíos, sino para todos. Gloria a Dios. Por eso dice, y está dando las llaves para entrar a ese reino. Arrepentidos. Esa es la llave. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando uno hace frutos dignos de arrepentimiento, es como una llave. Y como está ya el reino de los cielos, un arrepentido, por más pecador que haya sido, puede entrar al reino de los cielos. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Porque antes no podíamos entrar al reino de los cielos por nuestras propias obras. Gloria a Dios. No podíamos. Sino que para nosotros estaba lejos. Por eso cada día damos gracias a Jesús por lo que hizo en la cruz. Porque si Él no venía, ahorita todos los hombres hubiéramos sido condenados
en el infierno. Pero ahora está ahí cerca. Y eso tenemos que decir a las personas: ahora está ahí el reino de los cielos. Pero para que tú puedas entrar al reino de los cielos, hay un requisito. Y es el arrepentimiento. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sin arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, hermanos, es imposible que una persona pueda entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo es el día de hoy? ¿Cómo se está instruyendo a los nuevos discípulos? Y a los cristianos ya se nos ha acuñado, porque eso nos metieron los pastores el día de hoy. Y en las iglesias eso es lo que enseñan. Y cuando quieren, o mejor dicho, cuando hacen una campaña, cuando hacen una convención, ¿qué tienen en sus eslogans para atraer a la gente? Porque esas ya son estrategias humanas. Ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, ven a alcanzar tus sueños con Jesús, campaña para la felicidad de la familia. Hermanos, y esas son estrategias y tácticas humanas que han entrado dentro de la iglesia cristiana. Pero eso no nos mandó Jesús. ¿Lo están viendo o no? Él no nos dijo: acerquen a la gente, atráiganles a la gente y díganles que yo morí para traerles felicidad. Yo morí para hacerlos ricos, para prosperar, para que no tengan problemas. ¿Eso nos enseñó Jesús? ¿Eso nos mandó? Entonces, ¿qué están haciendo estos pastores? Están usando tácticas y estrategias humanas que no mandó Jesús. Por eso es que muchas veces les he dicho que el día de hoy en esas iglesias, principalmente multitudinarias, la gran mayoría no son nacidos de nuevo. No son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, no pudieron entrar al reino de Dios. ¿Están entendiendo? Aleluya. Pero vamos a seguir. ¿Qué más enseñó Jesús? ¿Qué más enseñó el Maestro? Gloria a Dios. Ahí mismo, en San Mateo capítulo 4, pero esta vez en el versículo 23. Mira lo que dice el Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿qué les enseñaba Jesús? ¿Cómo sacar el campeón que hay en ti? La autoestima, la autorrealización. ¿Ustedes creen que Jesús enseñaba eso? ¿Qué dice que enseñaba? El evangelio del reino. Ahora, alguien dirá: pero pastor, ¿qué es el evangelio del reino? Hermanos, esta palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa buenas nuevas. Y vuelve a surgir otra pregunta: ¿qué son las buenas nuevas? Hermanos, las buenas nuevas nos hablan de Cristo y su salvación. ¿Sabían eso o no? ¿Por qué? Porque de eso hablaba el Antiguo Testamento, de que el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir a este mundo. ¿Sí o no? Y él estaba dando testimonio de sí mismo. Gloria a Dios. Por eso en una ocasión, cuando Jesús entra a la sinagoga y lee el libro de Isaías, gloria a Dios, en ese momento Jesús dice: y hoy día se ha cumplido esta escritura. Ese es el evangelio del reino, el cumplimiento de que el Mesías había venido a este mundo. Habla de Cristo y de su salvación. Por eso, hermanos, todo mensaje que no hable de Cristo, que no hable de la salvación, del arrepentimiento, hermanos, no puede considerarse que esté obedeciendo con el mandato que Jesús nos dio. Porque Él nos mandó a predicar el evangelio, todas las cosas que Él nos ha enseñado, la palabra de Dios.
Pero hoy día han quitado de las predicaciones a Jesús. Han quitado de las alabanzas a Jesús. Hermanos, pero Jesús es el centro de toda la palabra de Dios. Es el cumplimiento de las promesas que hizo en el Antiguo Testamento los profetas. Y en el Nuevo Testamento es la consumación de que el Mesías vino a este mundo. Eso es lo que tenemos que hablar de Jesús. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, háblenle a las personas de Jesús. Háblenle de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Háblenles de cómo el reino de Dios se ha acercado a este mundo. Gloria a Dios. Y Jesús continuó. No se quedó ahí. Gloria a Dios. Ahí mismo en San Mateo el capítulo 5. Hermanos, y a medida que vayamos estudiando, gloria a Dios, y si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que Jesús estaba interesado en el estado interno del discípulo. Estaba interesado en el corazón del discípulo. O sea, estaba interesado en la formación del carácter del discípulo. Quería formar discípulos. Pero ¿cómo es el día de hoy? Los pastores dan más énfasis a los milagros, a las sanidades, a la prosperidad, que a la formación del carácter del discípulo. ¡Qué pena! Por eso la iglesia está como está, porque los pastores, desde hace ya 2 siglos atrás, se olvidaron de este mandato, de formar discípulos. Y dieron un enfoque, hermano, a las cosas terrenales, a las cosas que se ven. Por eso los cristianos el día de hoy son ambiciosos, son codiciosos, avaros, que solamente piensan en lo terrenal. Qué pena, hermanos. Ahí tienes la respuesta. Si alguna vez te preguntas, ¿por qué la iglesia está así? Justamente porque tanto como los pastores, los líderes de las iglesias, pero también los cristianos, no están cumpliendo con este mandato que Jesús nos dio, que es la gran comisión. Qué pena, ¿no? Pero así está la iglesia. Gloria a Dios. Escuchen, los milagros, las sanidades o cualquier otro don del Espíritu Santo son regalos que Dios da a sus discípulos, si está en su voluntad. Pero nosotros no podemos hacer nada. Esos son regalos, dádivas que Dios da. Gloria a Dios. Y a veces, sin merecerlo, Dios te da un don de interpretación de lenguas, un don de profecía. Pero para recibir los dones, ¿qué tienes que hacer? Nada. Porque son regalos y Dios da como Él quiere y a quien Él quiere. Pero escuchen, el carácter de un discípulo no es un don. Gloria a Dios. No es un don. Dios va formando a los discípulos a través de las circunstancias que Dios permite que vengan a nuestras vidas. Ahora, alguien dirá, pastor, ¿qué es carácter? Esto es lo que dice el diccionario Larousse. Es el conjunto de cualidades de una persona que lo distingue de otras, en su modo de ser, en su modo de pensar y en su modo de vivir. Entonces Jesús puso énfasis en nuestro ser interior, en formar nuestro carácter, que aprendamos cada día a ser como Él, a vivir como Él y a pensar como Él. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, aquel discípulo que está siendo formado correctamente, bíblicamente, va a ser diferente a los que no son discípulos de Jesús. Es decir, no son del montón. Un verdadero discípulo es diferente. Y la gente se da cuenta. Aquel caballero es diferente, aquella señora es diferente. Nunca le he visto pelear, nunca le he visto gritar. Anda tranquila, siempre sonriendo. Gloria a Dios. No toman, no beben. No sé. Son diferentes, son buenos con las personas. Aunque hay gente que les grita, les trata mal.
pero ellos reaccionan de una forma pasiva, pacífica. ¿Por qué? Porque aquel que está siendo instruido correctamente va a ser diferente. ¿Están entendiendo o no? Amén. Oh, aleluya. Entonces, gloria a Dios. Y para entender un poquito mejor lo que les estoy diciendo, volvamos al capítulo 4, antes de leer el 5. Versículos 24 y 25. Ahí mismo, en San Mateo, pero en el capítulo 4, antes de leer el capítulo 5. Miren lo que dice, versículos 24 y 25. Y se difundió su fama por toda Siria, más allá de Jerusalén, más allá de Israel. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora sí, versículo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ven que la multitud iba detrás de Jesús por milagros, sanidades. Gloria a Dios. Querían lo que Jesús daba, pero no lo querían ver. Y miraban por dónde estaba yendo el maestro, cómo subía al monte. Pero miren la diferencia en aquel que es discípulo y aquel que es del montón. Dice que sus discípulos vinieron a él, porque el discípulo siempre va a querer estar cerca de su maestro, ¿sí o no? Y va a querer estar ahí escuchando la palabra del Señor, va a querer estar lo más cerca que puede, porque ese es el rasgo de un discípulo, ¿sí o no? Pero aquellos que vienen solamente por milagros, por sanidad, no les importa la palabra, no les importa la enseñanza. Les pueden predicar cualquier tontería, cualquier basada, no les importa, porque lo único que quieren ellos es milagros, sanidades, prosperidad, dinero, etcétera, etcétera. Pero aquel que es verdadero discípulo va a querer a Jesús, va a querer su palabra. ¿Se dan cuenta de la diferencia, sí o no? Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, versículo 3, ahora sí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esta palabra bienaventurados viene del griego makarios, que significa supremamente bendecido, afortunado, feliz, los que reciben el favor de Dios sin importar sus circunstancias. Entonces, eso significa bienaventurado, favorecido, que vas a recibir el favor de Dios. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. Ahora, esta palabra, pobres, viene del griego togeuo, que significa mendigo, que significa alguien que es indigente, que no tiene nada, que vive en la miseria, que tiene muchas necesidades, pero no tiene recursos. Y al no tener recursos, ¿qué hace el mendigo? Extiende su mano. ¿Para qué? Para pedir ayuda. ¿Han visto a los mendigos en la calle? Y jalan su, ayúdenme por favor, ayúdenme. Hasta la posición del cuerpo de humildad, agachadito, por favor. ¿Sí o no? Algunos hasta de rodillas. ¿Los han visto, sí o no? Por favor, ayúdenme. Pregunta. ¿Qué hace un mendigo? ¿Ah? Mendiga. O sea, pide ayuda. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Con soberbia? ¿Con altivez? ¡Ah, dejas quedarme! Si no me das, no sé qué te va. No. Si un mendigo se acercaría así, les pregunto, ¿la gente le daría dinero? ¿Lo ayudaría? ¿Recibiría algo ese mendigo? No. ¿Por qué? Porque es mendigo, necesita ayuda y tiene que hacerlo con una actitud de humillación. ¿Sí o no? No le importa la vergüenza. Y aunque la gente esté mirando, no le importa.
por favor, ayúdame. Necesito para mi hijito que está mal. Mi esposa está mal. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo pobres en espíritu o mendigos en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen que no tienen recursos espirituales. Reconocen que por sí mismos no hubieran podido salvarse y tuvieron que pedir ayuda al Señor. Ayúdame, Señor, sálvame porque soy un pecador. Estoy en este vicio y no puedo salir. Ayúdame, Señor. Ese es un mendigo espiritual, hermanos. Son aquellos que reconocen su miseria espiritual. No se pueden valer por sí mismos. Ellos reconocen que no hay ningún campeón dentro de ellos, sino que su espíritu es pobre, es un mendigo y carente de recursos propios. Es alguien que necesita a Dios cada día, así como necesita el aire para vivir. Necesita la palabra de Dios para alimentarse, para fortalecerse espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un mendigo y ese es su alimento para su espíritu. Vamos a ver a Pablo, un mendigo en el espíritu. Primera de Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Miren a este hombre, y ese es un ejemplo de un pobre en espíritu. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, él no es como los apóstoles de hoy día. Él no era un altanero, un orgulloso. Yo soy el mejor de los apóstoles. Si yo no hubiera venido a esta ciudad, esta iglesia no hubiera crecido. No. Él no dijo, ustedes fueron enseñados por Jesús aquí mientras Él estaba con vida, pero a mí me arrebató al tercer cielo. ¿Qué es Pedro para mí? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Bernabé? Nada, no son nada. Yo he trabajado más que ellos. Yo he ganado más almas que ellos. Yo tengo las iglesias más grandes. ¿Así dijo? Ese era un hombre pobre de espíritu que se humillaba. Miren lo que dice el versículo 10. Miren. Pero por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido, por el favor inmerecido, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. No es como los apóstoles de hoy, Pablo. Él dijo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Si he trabajado más que ellos, no ha sido con mis fuerzas, sino ha sido por la gracia que Dios ha derramado en mí. Hermanos, eso es un pobre en espíritu, que reconoce que es un mendigo espiritual, que reconoce que es un pobre espiritual y que no puede valerse por sí mismo. Ese es un pobre en espíritu. ¿Están entendiendo o no? Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que enseñar a los nuevos discípulos? Hay un campeón en ti. Tú puedes. Mírate en el espejo. Tú no eres un gatito, eres un león. ¿Así tenemos que enseñar? Hermano, eso es psicología. Cuando nosotros vamos a discipular a alguien, tenemos que enseñarles a depender total y únicamente de Jesús. Nada que tú puedes o que eres un campeón. Nada de eso. Pero yo les pregunto,
¿Cómo están discipulando el día de hoy a las ovejas? Hermanos, vamos a vencer, tú tienes el poder. Y todo el pueblo, ¡somos campeones! Y me recuerda esa película, Corazón Valiente, ¿no? Solo falta que se pinten sus caras de azul y saquen sus espadas. Esos son reyes orgullosos, soberbios. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer, hermanos? Nada. ¿Qué dijo Jesús? Lejos de mí, nada podréis hacer. ¿Sí o no? No hay ningún campeón dentro de nosotros. Gloria a Dios. En nosotros lo único que hay es basura y pecado. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con todo esto? La provisión de Dios. Escúchenme bien. Cuando tú tenías la necesidad de la salvación, porque sabías que eras pecador y no tenías los recursos para salvarte a ti mismo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mendigaste espiritualmente. ¿Y se acuerdan de la primera vez que nos acercamos a Jesús, cuando nos vimos tal y como somos, unos viles pecadores? ¿Qué le dijimos? Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Te salvó. ¿Sí o no? Por eso tenemos que enseñar a los discípulos a depender única y exclusivamente del Maestro. ¿Por qué? Porque el Maestro es el que sabe. El Maestro es el que da la instrucción. Él nos guía. Porque si no tuviéramos la guía del Espíritu Santo, ¿dónde estuviéramos ahora, hermanos? Haríamos lo que se nos diera la gana. Pero la Biblia claramente dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Él nos da la instrucción. Él nos dice, ve recto, dobla a la izquierda, dobla a la derecha. Él no nos dice, ¿sí o no? Aleluya. Pero esos pastores que están enseñando a sus discípulos a ser autosuficientes, soberbios, orgullosos, miren lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y esta es la segunda respuesta bíblica por la cual yo puedo asegurar que esas personas que llegaron a los pies de Cristo sin arrepentimiento, que son orgullosos, que son autosuficientes, están lejos de Dios. Y lo voy a respaldar por la Biblia. Por eso es que digo eso, que muchas personas dentro de la iglesia están lejos de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da mayor gracia, mayor poder capacitador, mayor misericordia, mayor favor a quienes. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, gloria a Dios. Toda persona, todo cristiano soberbio, altivo, que cree que hay un campeón dentro de él, que cree que va a lograr todo lo que quiere sin consultarle a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y como dice también Santiago en el capítulo 4, todos aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, es pecado. Pero el orgulloso no reconoce. El orgulloso planifica. Gloria a Dios, el futuro. Hermanos, en ninguna parte el Señor nos enseña a pensar en el futuro. ¿Sabían eso o no? Aún eso es malo, porque quién sabe, tú planificas, de aquí a unos 3 años voy a tener mi casa y voy a terminar de pagar esta deuda. Yo te pregunto, ¿es tu vida? ¿Qué tal si te mueres al año?
¿Qué tal si te mueres el otro mes? ¿Ah? Gloria a Dios. Eso es soberbia. Por eso Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque basta cada día su propio mal. Nosotros tenemos que aprender a vivir cada día. Pero pastor, el futuro, ¿qué dice la Biblia? El justo por la fe vivirá. ¿Sí o no? Y eso es depender de Dios. Tú no aseguras nada. Tú le dices: yo soy un campeón y me voy a enriquecer y al año van a ver cómo van a abrirse mis empresas, mis negocios. No, hermano. Eso es soberbia, eso es orgullo, y Dios está lejos de ti. Porque aquel que es un verdadero cristiano va a decir, como dice Santiago: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿Están entendiendo? Pero Dios resiste, está lejos. No los soporta, no los puede ver a los soberbios. Pero da gracia, da fuerzas, da ayuda, gloria a Dios, a los humildes. Eso es lo que quiere decir resiste, hermanos. Aleluya. Sigamos avanzando. Vamos a ver un ejemplo bíblico. No lo vamos a dar todo porque, gloria a Dios, si no el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a volver a Pablo. 2 Corintios capítulo 12. Así dice el Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Se acuerdan que Pablo fue arrebatado al tercer cielo? Y estuvo por 3 años, gloria a Dios, aleluya, siendo instruido por el maestro. Por eso aseguramos que Pablo era un apóstol, porque ese es el requisito para ser un apóstol: ser instruido directamente por el Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios, dice más arriba en el contexto que Dios le mostró cosas inefables, o sea, cosas maravillosas, cosas que no se pueden expresar. Entonces Dios vio que tenía un problema Pablo, y era de orgullo, porque él podía enorgullecerse, volverse altivo. Y podía terminar diciendo: ¿qué es Pedro? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Jacobo? ¿Qué es Santiago? ¿Qué es Leví? No, yo soy el mejor. Y dice que le envió un mensajero. Y esta palabra mensajero viene del griego ángelos, que significa ángel de Satanás. En otras palabras, para que ustedes entiendan mejor, era un ángel caído o un demonio. Gloria a Dios. Para que no me enaltezca sobremanera. Dios tuvo que controlar el orgullo, la altivez, la soberbia de Pablo. Aleluya. Seguimos, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Oró, se humilló. Gloria a Dios. No estaba como los de ahora: yo ordeno, fuera, fuera. No. Gloria a Dios. Porque Pablo sabía que aún los demonios se sujetan a Dios. ¿Sí o no? Ellos no hacen, gloria a Dios, las cosas con autonomía. El diablo, para hacer cualquier cosa, tiene que pedirle permiso al Todopoderoso. Amén. Al soberano. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que le rogó, se humilló. Eso es lo que podemos hacer muchas veces. Cuando nos viene una aflicción, una enfermedad, una tribulación, humillarnos y decirle: Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Tú puedes sanarme, Señor. Tú puedes sacarme de este problema. Porque ese es un rasgo de una persona que es un pobre en espíritu. No está decretando, no está declarando ni confesando, sino sabe quién es el soberano, sabe quién es el que gobierna. ¿Están entendiendo? Y me dijo: bástate mi gracia. Gloria a Dios. Y esta palabra gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido, significa benevolencia inmerecida, significa ayuda inmerecida. Es decir, confórmate con la ayuda
que yo te doy. Eso es gracia. Versículo 9. ¿Qué más dice? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, esta palabra perfecciona viene del griego teleio, que significa completar, significa consumar, significa acabar. Y debilidad viene del griego axeneia, que significa fragilidad. Es decir, el poder de Dios se completa, se consuma, se acaba en una persona en lo frágil que es. Entonces, tú quieres que el poder de Dios se consuma, se complete en ti, tienes que reconocer: Señor, yo soy frágil. Yo no puedo, Señor. Yo soy débil, Señor. Yo no pudiera con esta tribulación, con esta enfermedad. Y ahí viene la gracia de Dios. Pero tenemos que hacer una aclaración. Aunque muchos hombres no lo reconozcan, todos los hombres somos frágiles, ¿sí o no? Viene una pandemia, viene un bichito, y los más poderosos, los más ricos están muriendo. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Todos somos frágiles. Amén. Cualquier momento nos aparece un cáncer. Gloria a Dios. Cualquier momento, gloria a Dios, nos viene un ataque al corazón, una embolia. Pero los hombres somos demasiado orgullosos, ¿sí o no? Somos altivos. Y muchos, y esto es lo más triste, muchos cristianos dentro de la iglesia están así. No reconocen que son frágiles. Por eso el poder de Dios no se completa, no se consuma, no se acaba en ellos. ¿Por qué? Porque no reconocen su fragilidad. Pero cuando un cristiano reconoce que no puede enfrentar las cosas en el mundo y dice: Señor, yo no tengo, gloria a Dios, lo que necesito porque yo soy pobre, Señor. Entonces ahí viene Dios. Esa es la gracia. Muchos piensan, gloria a Dios, que los cristianos estaban locos. Inclusive los acusaron de que eran brujos, hechiceros. ¿Por qué? Porque cuando ellos morían, morían con una sonrisa, morían cantando alabanzas, morían bendiciendo, perdonando a sus agresores, a sus ofensores, a sus asesinos. ¿Por qué hacían eso? ¿Ah? ¿Qué hombre tiene el poder para hacer eso? Si a veces cuando tu vecina de al lado nomás te echa la basura, ya no le quieres, ya le estás mirando mal, ya le estás mirando con el ojo chueco. O cuando tu hermanito te lo rompe tu juguete, hasta en los niños se ve eso, ¿no? Ya está comenzando a apartarse, está comenzando: ya no quiero que me vengan, ya no eres mi hermana. ¿Los han visto, sí o no? Pero ¿cómo es posible que estos hombres, en medio de su situación, en medio de su sufrimiento, podían sonreír, podían alabar a Dios, podían perdonar a sus asesinos? Porque esa es la gracia de Dios. Y no queda ahí, hermanos. Esto está buenísimo. Nos vamos a alimentar bien. ¿Cuántos quieren ese alimento? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar. Entonces, cuando un cristiano reconoce que no puede, ahí viene Dios. Pero Dios está lejos de los autosuficientes. Hermanos, cuando una persona no recurre a Dios, cuando una persona no se humilla delante de Dios, no reconoce que es un pobre de espíritu, hermano, lo que le espera es terrible. El sufrimiento, el dolor, porque va a tener que pasar esa prueba, esa tribulación, solo, sola, sin la gracia de Dios. Por eso es que los cristianos de la iglesia primitiva, de los primeros 300 años, sufrieron tanta persecución, tanto dolor, recibieron tantas cosas que, hablando como seres humanos, son difíciles y duras de aguantar. Imagínate tú como papá, que veas que a tu hijito lo estén matando, a tu hijita le estén violando, que a tu esposa que esté embarazada le corten la barriga para que caiga en el feto. Imagínate cómo puede ser el dolor. Si ahora nomás cuando nos imaginamos que le pasa a nuestro hijo, ¿cómo nos ponemos? Pero ¿qué es lo que les sostuvo a estos hombres? ¿Ah? La gracia. Pero aquellos
que no quieren recibir este favor de Dios, esta ayuda de Dios, hermanos, es triste. Por eso es que hay muchos cristianos que retroceden. Hay cristianos hasta que se vuelven locos cuando les viene la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque no son pobres de espíritu. Porque con nuestras fuerzas, hermanos, es imposible que podamos atravesar las pruebas, las tribulaciones, los dolores, las enfermedades, aún la muerte de un ser querido. Es imposible. ¿Qué es lo que nos va a sostener en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor? La gracia de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Amén. Gloria. Pablo reconocía que él no podía. Él era un pobre de espíritu. Y en una ocasión dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Porque veo que en mi mente está querer hacer el bien, pero veo en mis miembros otra ley que no me dejan. Y aunque quiero hacer el bien, siempre hago el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿Quién? Gloria a Dios. Y al final dijo: miserable de mí. Qué diferente a los apóstoles de hoy día, a los cristianos de hoy día, a los pastores de hoy día. Pablo no dijo: yo tengo un campeón dentro de mí. Él dijo: yo tengo pura basura dentro de mí. Y Jesús mismo lo dijo. ¿Qué hay dentro del hombre? ¿Un campeón? ¿Ah? ¿Algo bueno? No hay nada bueno dentro del hombre. Porque Él dijo, claramente el Maestro lo dijo, que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, la lascivia, las mentiras, etcétera, etcétera. No hay nada bueno dentro del hombre, hermanos. Eso viene de la psicología. Y Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo era un verdadero apóstol, no como los apóstoles de hoy, que te presumen: mi camisa es importada de Italia, mira el auto que tengo, último modelo, mira los viajes que hago por todo el mundo. No era como esos falsos apóstoles del día de hoy. Él era un verdadero siervo de Dios. Era un pobre en espíritu. Gloria a Dios. ¿Y qué pastor, qué líder eclesiástico el día de hoy va a reconocer y va a decir como Pablo: miserable de mí? ¿Ah? Más bien los líderes eclesiásticos el día de hoy dicen todo lo contrario. Yo soy hijo del rey y como tal tengo que andar porque yo soy cabeza y no cola. Pura soberbia, hermanos. Y esos hombres están lejos, pero muy lejos de Dios. Gloria a Dios. Sigamos avanzando. ¿Qué más dice? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, significa capacidad. De esta palabra dunamis también viene la palabra dinamita, que significa potencia, potestad, poder. ¿Cómo es una dinamita cuando explota? ¡Bum! Con fuerza, con potencia. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero lastimosamente, por culpa de los milagreros del día de hoy, gloria a Dios, que cada semana tumban a la gente, se revuelcan, se contorsionan, voltean las sillas, cabecean los parlantes. A los cristianos de hoy, poder de Dios solamente es eso: ver que la gente es tumbada al suelo, que se revuelque, que esté dando vueltas toda la iglesia. Gloria a Dios. Pero lastimosamente el poder de Dios va mucho más allá. No conoces a Él. Escuchen, ¿se necesita poder de Dios para vencer la tentación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se necesita poder, fuerza para soportar las pruebas, sí o no? Una enfermedad. ¿Es fácil? ¿No? Una tribulación. Gloria a Dios. Una prueba. ¿Podemos con nuestras fuerzas? ¿Ah? No.
Necesitamos el dunamis de Dios, el poder de Dios, la fuerza, la potencia, la potestad de Dios. ¿Sí o no? Amén. Porque si no, estamos perdidos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ahora, ¿por qué se gozaba en todo ese sufrimiento, en todo ese dolor, en toda esa tribulación? ¿Por qué? Porque no era la capacidad de él, no era el poder de él, sino era el poder de Dios, el dunamis de Dios, la fuerza de Dios, el poder capacitador de Dios. Y lo dice al final de este versículo 10. Miren, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque se completó, glorioso, acabó, ¿qué? La obra, el poder de Dios en Pablo, porque era un pobre de espíritu. Para que nosotros podamos atravesar las pruebas, para que nosotros podamos atravesar, gloria a Dios, las situaciones duras y difíciles de este mundo, gloria a Dios, necesitamos el poder, el dunamis, la gracia, el poder capacitador de Dios. Porque si no, estamos perdidos. Y esas personas que no son pobres en espíritu, cuando se le muere un ser querido, a veces se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran orgullosos, porque no quisieron aceptar la gracia, la misericordia de Dios, el poder de Dios en sus vidas. ¿Están entendiendo? Aleluya. Pero miren lo que dice Dios de los autosuficientes. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y este es un tercer texto bíblico con el cual puedo respaldar lo que digo. Que muchos cristianos, o muchos que se creen cristianos, que están dentro de las iglesias, no son cristianos. Son falsos, pero se infiltraron dentro de la iglesia. Pero lo más triste es que creen que son cristianos. Y se los voy a demostrar por la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras. Porque Dios sabe todo, ¿sí o no? Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él lo sabe todo, Él ve todo. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cómo es que la iglesia, los cristianos de la Odisea, llegaron, rayos, a ese punto de ser tibios espirituales? ¿Cómo es que una persona llega a la tibieza espiritual? Lo dice el versículo 7. Porque hay muchos que se preguntan, pero ¿cómo es que se volvieron tibios? ¿Cómo? Porque se volvieron autosuficientes. Miren lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, confesión positiva, yo soy rico, yo soy próspero. ¿A quiénes les hace recuerdo esto? Gloria a Dios. Y eso están enseñando a esas pobres ovejas. Pero eso es autosuficiencia. Eso es orgullo, eso es altivez. Y esos hombres están lejos de Dios. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ya no necesitaban buscar de Dios. Ya eran pues autosuficientes. No, ¿qué? Tengo mi casa, tengo mis casas, tengo mis cuentas bancarias, tengo mis autos, mis negocios, soy rico, me he enriquecido. Ya no necesitaban buscar del Señor. Ya no necesitaban nada de Dios. Y esto lo vamos a estudiar más ampliamente en la tercera parte de esta enseñanza, cuando Jesús nos enseña la oración. ¿Por qué? Porque, hermanos, el cristiano tiene que aprender a depender cada día de Dios. Por eso para los ricos va a ser difícil que entren al reino de los cielos.
¿Por qué? Porque tienen su confianza en sus riquezas, así como estos cristianos de la Odisea. Pero aquel que sabe depender de Dios, no importa si es rico o es pobre, pero cada día le dice: Señor, yo dependo de ti. Yo no soy nada sin ti, Señor. Tú eres todo para mí, y sin ti estoy perdido. Ese es un pobre en espíritu. Pero aquí hay autosuficientes, hay orgullosos. Y miren lo que les dice a ese tipo de personas, a ese tipo de cristianos. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, y ese día vamos a ver quién es quién. Ahora todos esos pastores presuntuosos, pretenciosos, que te hablan de sus riquezas, que te hablan de sus logros, de sus construcciones, de sus edificios, de sus mega iglesias, de sus viajes, de sus autos. ¿Saben qué? Y aún cristianos que siguen ese tipo de pastores, delante de Dios están así. Son desventurados, y desventurado es lo contrario a bienaventurado. Esos no son felices y nunca van a tener la felicidad, nunca van a recibir ya más el favor de Dios. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no tienen nada. Aquí en el mundo podrán jactarse de sus riquezas, pero en ella, en el cielo, es más, no tienen parte ni arte en el cielo. En eso no tienen cabida ya en el cielo. Gloria a Dios. Así que ese es alguien que no es pobre de espíritu. Hermanos, cuídense. Finalmente, Mateo capítulo 5, versículo 4. Y alabamos, Señor. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Ya vimos que bienaventurado viene de la palabra griega makarios, supremamente bendecido, afortunado. ¿Por qué? Porque vas a recibir el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estás llorando. Pero ¿a quiénes se refiere cuando dice los que lloran? ¿Será que se refiere a aquel que llora por cualquier cosa? ¿Ah? ¿A esto se estará refiriendo? ¿Por qué? Porque ya la gente del mundo, a los cristianos se les ha acuñado sacar este versículo. Dios te va a consolar por lo que estás llorando. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un borracho que está llorando. ¿Por qué? Porque le abandona a su mujer, sus hijos. ¿Por qué? Porque no le podían aguantar más. Gloria a Dios. Porque les hacía sufrir. No traía para el sustento de los chicos. Cada semana le golpeaba a la esposa, le pateaba a los hijos. Y la mujer se cansó y lo abandonó. Y este borracho comienza a llorar. Pregunta: ¿este borracho será bienaventurado? ¿Ah? ¿Este borracho será consolado por Dios? ¿Ah? ¿Ah? ¡No! Por supuesto que no. ¿O se referirá al idólatra que hizo caer su santito, su virgencita, y ¡pah! Se hizo 1000 pedazos? Y ahí comienza: ¡ay, mi virgencita, mi morenita! ¿Será que esa mujer es bienaventurada? ¿Será que esa mujer va a recibir consolación? ¿O un homosexual que le dejó su pareja y está llorando? Gloria a Dios. ¿Será que se está refiriendo a cualquier clase de lloro? ¿O aquel criminal, así como este Richard Choque, que violó, que asesinó, gloria a Dios, a tantas jovencitas, y estaba llorando? ¿Será que ese hombre es bienaventurado? ¿Será que ese va a recibir la consolación de Dios? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué los cristianos de hoy se les ha acuñado, gloria a Dios, que cuando ven a alguien llorando y no es cristiano le dicen: Dios te va a consolar? ¿Ah? No llores, te abandonó tu esposo porque él era infiel, ahora te quedaste con los 2 chiquitos. Dios te va a consolar. Pregunta: ¿para quién es el consuelo? ¿Ah? ¿Ah? Hermanos,
no es para los que no conocen a Dios el consuelo. Ellos van a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Por eso, hermano, no le mientas cuando tú vas a discipular a alguien. Gloria a Dios. Y ves a tu vecina que le dejó su marido con 4 o 5 hijitos. No vayas a mentirle, ven a Cristo, Dios te va a consolar. No es para ellos el consuelo. Gloria a Dios. El consuelo es para los cristianos. Las bienaventuranzas son para los cristianos. Amén. Ahora alguien dirá, ¿por qué lloramos los cristianos? Gloria a Dios. Lloramos cuando reconocemos que no podemos. ¿Sí o no? Cuando, gloria a Dios, cuando nos sentimos impotentes, lloramos. ¿Sí o no? Pero en ese momento doblamos rodillas y decimos, Señor, ayúdanos. Estás llorando y estás recibiendo el consuelo de Dios. También lloramos cuando pecamos, así como Pedro, ¿sí o no? ¿Alguna vez lo han hecho? Y pecaste. Y vas y lloras, Señor, perdóname. Gloria a Dios, te fallé, Señor. ¿Sí o no? Y en ese momento recibimos la consolación. Y nos paramos y estamos chalita como nuevitos, ¿sí o no? Amén. Lloramos cuando somos perseguidos, ¿sí o no? Lloramos cuando somos vituperados y hablan mal de nosotros, mentiras. Cuando somos atacados, lloramos, ¿sí o no? Amén. También lloramos cuando nos enfermamos, porque nos duele como seres humanos, ¿sí o no? Y estamos llorando ahí, Señor, ayúdame, estoy enfermo. Y en ese momento sentimos, gloria a Dios, el consuelo de Dios. Pero también lloramos cuando muere un ser querido, ¿sí o no? Puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro esposo, nuestra esposa, hasta nuestros hijos. Y es en ese momento donde tenemos que recibir la gracia de Dios. Tenemos que humillarnos y ser pobres de espíritu. Porque si no, no vamos a ser consolados. Y solos no vamos a poder atravesar la prueba, la tribulación, la angustia. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. ¿Cuántos han llorado? Amén. Pero es ahí cuando viene la consolación, ¿sí o no? ¿Cuántos han sentido el consuelo de Dios? Amén. Bueno, eso es lo más maravilloso. Y esta palabra, consolación, viene del griego parakaleo. ¿Saben qué es lo que significa parakaleo? Llamar cerca para abrazarlo, llamar cerca para confortarlo, llamarlo cerca para animarlo, llamarlo cerca para consolarlo. Qué promesa más preciosa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa esto para los cristianos? Que el Señor a sus hijos los atrae hacia Él cuando sufren aquí en la tierra. Los abraza, los anima, los conforta, los consuela y los ayuda para seguir hasta el final. Esto, hermanos, es la gracia de Dios derramada sobre sus hijos, sobre los cristianos, sobre los discípulos. Por eso, hermano, cuando tú vas a predicar, enseñar, tienes que decirle que cuando Él se convierta, le van a venir sufrimientos. No le mientas como les mienten. Para de sufrir. Ven a esta campaña para la felicidad de la familia. Cristo quiere verte feliz. No le mientas, eso es una falsedad. Lo que Jesús nos aseguró, ¿qué fue? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Tened paz en mí. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué voy a hacer? No vas a estar solo, porque Dios consuela a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros seguimos adelante? ¿Por qué nosotros no nos rendimos? Y a pesar de las pruebas, del sufrimiento, del dolor, seguimos adelante. ¿Será que es nuestras fuerzas? ¿Verdad que no? Es la gracia de Dios. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros ya queríamos renunciar?
¿Cuántos de nosotros dijimos hasta aquí? Yo me voy, ya no puedo más. Pero en ese momento recibiste ¿qué? El consuelo de Dios, la gracia de Dios, el poder, el dunamis de Dios. Y con esa fuerza es que ahora seguimos adelante. Hasta volviste a sonreír, ¿sí o no? Hasta volviste a alegrarte, porque Dios te consoló. Y esa es la promesa, que aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades que te hagan llorar, que te hagan sufrir, Dios te va a consolar. Es así como nosotros tenemos que discipular, porque este consuelo, esta bienaventuranza es para los cristianos, es para sus discípulos, es para los hijos de Dios. Amén. Hermanos, la próxima semana continuamos con esta serie, Gloria a Dios, la Gran Comisión, y con esta enseñanza: por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, ya estamos aprendiendo cómo tenemos que ser discípulos. Y estoy seguro que cuando terminemos, Gloria a Dios, las 5 partes de este estudio, ustedes ya van a ser discipuladores y van a saber cómo tienen que discipular.